Vamos a dar comienzo al panel de digitalización en las empresas, la industria 4.0. Se denomina las herramientas para la transformación de las empresas. Y para este fin tenemos a dos invitados de primer nivel: Alejandro Preinfolk de Siemens, espero que lo haya pronunciado bien, y Vicente Magaña, que representando a la empresa ABB, ambas empresas pues, de primer nivel y de altísimo renombre en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Y para comenzar con los temas, hay un par de presentaciones, cada uno nos compartirá contenido de interés para el tema. Y bueno, voy a comenzar con Alejandro. Alejandro Preinfolk es CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Alejandro cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años en Siemens a nivel global. Ha desempeñado diversos cargos directivos en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y México. Es ingeniero eléctrico graduado en la Universidad de Costa Rica en cursos realizados en Harvard, MIT, Stanford y la Universidad de Michigan. Es presidente de la Comisión México 4.0, Innovación y Digitalización Industrial de CONCAMIN, vicepresidente de Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, la CANAME, vicepresidente de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, la CAMEXA, y miembro del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, mentor de Endeavor y consejero de Alliance for Integrity. Desde junio del 2020 es el CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, y le damos la bienvenida para comenzar con el contenido que trae preparado para esta ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Y pues es un gusto hablar con ustedes hoy, compartir con Vicente temas tan relevantes en la industria como Industria 4.0, digitalización, y temas que impactan directamente en la competitividad de la industria. ¿Y por qué? Porque estamos en una era de cambio, una era donde cada vez más, si podemos poner la presentación, la segunda de la mía, cada vez más tenemos, en modo presentación por favor, cada vez más estamos acercando el mundo virtual con el mundo real. O sea, lo vemos a nivel personal, cómo nos ha cambiado la vida, pero no solo en la pandemia, sino desde antes. O sea, ya no podemos concebir la vida sin un teléfono inteligente que nos ayude a todas las funciones. Lejos, o sea, para lo que menos lo usamos es para hablar por teléfono. Y en la industria está pasando lo mismo. Las herramientas que tenemos para poder monitorear, para poder hacer mantenimientos predictivos, usar los datos de manera inteligente, simular procesos, desarrollar productos, primero de manera virtual y luego en el mundo real. Y por eso hablamos acá de la unión entre estos dos mundos. Si vamos a la siguiente lámina. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la unión entre estos dos mundos, o sea, lo que llamamos el gemelo digital, de primero el producto. O sea, si vamos a diseñar el producto, lo podemos diseñar primero en el mundo virtual, con software, y poder hacerle las pruebas y las simulaciones que necesitemos. O sea, desde productos tan complejos como un coche de Fórmula 1, como un avión, hasta productos muy sencillos como un vaso, podemos hacerle las pruebas aerodinámicas, las pruebas de velocidad, las pruebas de dureza, las pruebas de resistencia que necesitemos en el mundo virtual. Y luego, cuando ya optimizamos el diseño, hacemos lo mismo en la producción. O sea, simulamos lo que se requiere para fabricar ese producto. Y una vez tenemos producto y producción optimizados en el mundo virtual, ya lo construimos en el mundo real. Entonces, con esto que se logra, pues ahorros en todo el proceso. Estamos hablando, por ejemplo, en líneas de producción automotrices de hasta 50%, o sea, líneas de producción que normalmente toman 18 meses en instalarse, los podemos instalar en 9 meses. ¿Cómo? Pues optimizando el proceso, evitando errores,
depurando para que se logre hacer en mucho menos tiempo. Y esto, si continuamos por favor, esto es lo que llamamos el gemelo digital, en donde una vez que estamos fabricando, también los datos de esta fabricación los podemos usar de forma inteligente para dos cosas. Primero, optimizar la producción, o sea, hacer mantenimiento predictivo, tener transparencia de consumo eléctrico, eficiencia energética, o para poder en una misma línea de producción fabricar varios modelos al mismo tiempo, flexibilidad. Eficiencia es también hacer más con menos, y luego hacerlo de una manera más sostenible, o sea, más amigable con el medio ambiente. La sustentabilidad también es un parámetro importantísimo para todo este proceso de gemelo digital y de digitalización. Además del producto, si continuamos a la siguiente, tenemos acá herramientas para poder diseñar, simular, validar productos, o sea, hablando de coches, hablando de Boeing, hablando de herramientales, de piezas, componentes físicos, que también circuitos integrados, que los diseñamos primero en el mundo virtual, con herramientas bastante desarrolladas, en donde permiten hacer pruebas que antes teníamos que hacer en el mundo real, en el mundo físico, ahora en el mundo virtual, inclusive hasta botellas de café, como vimos acá. ¿Y esto de qué me sirve? Pues me sirve ahorro de costo y de tiempo. O sea, en vez de tener que hacer 20 prototipos y hacer las pruebas físicas, pues las hago en el mundo virtual a una fracción del tiempo y del costo. Y entonces puedo empezar a fabricar y lanzar un producto mucho más rápido. Por ejemplo, las vacunas. O sea, las vacunas que normalmente se tardaban contra el COVID, o sea, cualquier vacuna, más de 10 años en diseñar la fórmula correcta y lograr las autorizaciones, pues logramos tener la vacuna del COVID en menos de un año. Y no solo elaborar la fórmula correcta, sino también fabricarla y distribuirla a nivel global en menos de un año, cosa que antes se tardaba por lo menos 10. Eso se logró gracias a este tipo de herramientas digitales para la simulación y el diseño del producto. Y además, herramientas de automatización para la fabricación modular de las vacunas. Entonces, un ejemplo clarísimo que todos vivimos recientemente del impacto que este tipo de cosas tienen en el día a día. Si continuamos, por favor. No solo se diseña el producto con un gemelo digital, sino también la línea de producción. O sea, podemos diseñarla con los movimientos, tiempos, inclusive la ergonomía para los operadores de la línea, todo se puede simular y se optimiza en el mundo virtual primero. O sea, se logra tener un proceso optimizado, sustentable, amigable con el ser humano también, antes de poner la primera piedra. Entonces, con esto, ¿qué se logra? Pues, es más, se puede hacer hasta puestas en marcha virtual, o sea, se puede arrancar la línea, programar el equipo, los controladores, antes de poner una piedra donde va a estar la fábrica. Y con esto ahorro tiempo, dinero, y además me garantizo que cuando lo haga va a ser ya la versión optimizada de esa línea de producción. Entonces aquí otra vez el ejemplo de gemelo digital, pues en vivo. Y al final, pues acá tenemos el enlace entre producto y producción ya en el mundo real también. ¿Con qué? Con sensores, con comunicación, con motores, con accionamientos que hacen posible eso que diseñé en el mundo virtual, ya instalarlo físicamente y poder usar elementos de automatización para poder crear una fábrica optimizada, que luego voy a poder analizar a través de los datos que se generan en forma inteligente de esta planta. Esto es importantísimo porque si tomamos el catálogo, o sea, la cantidad de datos que una fábrica conectada, o sea, que una fábrica inteligente está generando, es altísimo.
recientemente escuché la estadística de 2.2 terabytes de información por mes. Esto equivale más o menos a 500 veces el catálogo completo de películas de Netflix que tiene disponibles en México. O sea, 500 veces el catálogo completo. Entonces, la cantidad de información que se genera es enorme. Y aquí digamos, la ciencia es, primero, generar los datos, generarlos de forma segura, ciberseguridad, redes de comunicación robustas, y luego en poder sacar provecho, o sea, sacar provecho de estos datos y utilizar algoritmos como inteligencia artificial, por ejemplo, para poder tener una producción más robusta, mantenimiento predictivo, evitar paros de planta, y entonces sacar provecho inteligente de estos datos. Entonces, si continuamos, por favor. Producto real y gemelo digital, producción real y producción digital. O sea, este es el concepto de la unión de ambos mundos, y también hablamos de la unión entre el área de informática con el área de operación, que también están convergiendo al futuro, y vemos esto es una de las fuertes tendencias en el mercado actual. Continuemos, por favor. Y esto lo importante es entender que estamos en un entorno de ecosistema, o sea, no hablamos ya más, digamos, de un producto clave, sino de todo un ecosistema donde tenemos diferentes niveles, donde vamos primero automatizando, luego subiendo a niveles de planta, de edge, digamos, y luego subiendo a la nube, y luego desarrollando las apps para que el usuario pueda en forma inteligente hacer uso de esa información. O sea, los datos del nuevo petróleo, digamos, es básicamente el extracto de una manera inteligente de la operación para seguirla optimizando. Entonces, si continuamos. Y esto, pues no es hacerlo solos, o sea, yo creo que este es un esfuerzo de equipo para poder generar diferencia y poder seguir desarrollando pues la industria en México de una manera sustentable y de una manera competitiva, no solo para nosotros hoy, sino para las nuevas generaciones, y dejar un mundo y un México cada vez más competitivo y sobre todo más sostenible. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante, y solo abonando, me gustó mucho el ejemplo del COVID, porque me parece que fue un ejemplo en donde muchos se preguntaban este tema, ¿no? ¿Cómo se desarrolló tan rápido? E incluso se desarrollaban hasta teorías conspirativas de que había algo ahí extraño, y pues no es nada extraño, ¿no? Se utilizaban las herramientas de interconectividad y es lo que permitió un avance muy rápido, ¿no? Y también con el tema de los datos, muy importante, los datos per se no sirven en sí de nada hasta que los interrelacionas y se forma esta red de información que utilizan las herramientas que nos presentan y que se está utilizando en la digitalización, ¿no? Gracias Alejandro. Pasamos a solicitar, bueno, ya en este caso la presentación por parte de Vicente Magaña. Les platico, Vicente Magaña es presidente y director general de ABB México desde el 2017. Previo a esta posición fue director general de ABB Perú. Vicente se unió a ABB desde el 2011 como director de ventas de soluciones industriales para México. Y posterior a eso, de que se une como director de ventas de soluciones industriales para México, previo a su ingreso a ABB, desempeñó diversos roles estratégicos para Rockwell Automation. Sí, gracias. Les comentaba, se desempeñó en diversos roles estratégicos para Rockwell Automation en Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Y fue también Business Unit Manager para Boston Scientific en México.
Vicente también cuenta con estudios en matemáticas aplicadas y computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios en Strategy Business Management por la Universidad de Duke, USA, en Global Leadership por la IMD Switzerland, de Strategic Marketing Innovation Transformation por Kaplan and Norton en Puerto Rico, y de Alta Dirección AD2 por el IPADE México. Vicente colabora con instituciones mexicanas que agrupan a los sectores industriales de comercio y de contacto de primer nivel con secretarios y funcionarios, y es miembro de las cámaras como la de Comercio Franco-Alemana, Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, Cámara México-Española de Comercio, Cámara Nacional de Aerotransportes, la CANAERO, y Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es ponente constante en foros aeroespaciales e industriales, y le damos la bienvenida agradeciendo su muy importante participación. Adelante, Vicente. Bien, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Luis, Alejandro, un gusto saludarlos y poder compartir por acá. El contexto de la presentación, si es un poco de ABB, también quiero hablar qué es lo que está sucediendo y cómo vemos no solamente las empresas, la industria, sino la sociedad y también los gobiernos tenemos una responsabilidad y cómo viene esta adaptación. Nosotros como empresa líder en innovación de más de 130 años, una presencia en México de 75 años, un poco más que eso, la parte de innovación ha tenido un contacto directo con la sociedad y con la industria. Vemos directamente nuestro propósito desde muy centro de nuestro corazón, y en ese aspecto pensemos qué país queremos para nuestros hijos, pensemos qué mundo queremos dejar directamente en general a las siguientes generaciones. Como ABB energizamos la transformación de la sociedad y la industria para un futuro más eficiente y sustentable. Algunos ejemplos que están aquí por mencionarlos, y cuando hablo de contexto es para fines de este año se estima que vamos a alcanzar los 8.000 millones de personas en el mundo. Estamos hablando que estamos del orden de los 7.900 más o menos si lo checamos. Para el 2050 se anticipa que podremos ser 10.000 millones de personas. Pero no, eso no es lo relevante. Al 2050 se estima que el 80% de la población vivirá en ciudades. Esto ya viene a crear una saturación en los sistemas de transporte, de agua, de energía y de alimentación, que ya hemos visto precisamente en las grandes ciudades, y muy pocas ciudades están preparadas sobre esto. Se habla que si no tomamos acciones en cada uno de los ejes, sociedad, industria y también gobierno, podría ser un país muy complicado o un mundo súper complicado precisamente para todo esto. Cuando vemos la emisión de los gases de efecto invernadero, el 60% está, podría yo decir, en nuestras manos, de manera directa o indirecta, de manera consciente. Justo en el foro anterior me gustó la reflexión donde hablaban precisamente cómo crear mayor conciencia dentro de eso. ¿Y a qué me refiero con casi el 60%? El 26% está, de las emisiones está en el transporte, poco más del 20% está en la industria, y si hablamos que la industria, un motor puede consumir hasta el 60% de toda la energía dentro de la misma, y el 10% de edificios dentro de ello. Entonces el mundo, por supuesto, está cambiando. En todo este contexto, la tecnología, las empresas tienen un rol clave, y como compañía hemos definido que no solamente tenemos que crear un valor a los inversionistas, por supuesto crecer el negocio, sino también tener un impacto directo en la sociedad dentro de ello. Y ahí es donde la innovación tiene un impacto directo. Por mencionar algunos ejemplos, varios de los resorts en Cancún nos buscaban en cómo tener un impacto en la sociedad. Estamos viendo que entre las compañías tengan mayor cercanía, como las de las farmacéuticas o las hoteleras o de alimentos, con la sociedad en un esquema de negocios que venden productos directamente o servicios. Hay mucho mayor conciencia dentro de ellas. Esta organización y esta compañía hotelera nos hablaba que en tiempo récord quería ahorrar energía, pero a través del uso eficiente.
Entonces, en tiempo récord se instalaron medidores, estamos hablando de casi 60 medidores en todo el hotel, en todo el complejo, porque es un complejo muy grande, sin interrupciones. Justo empezaba a recuperar el volumen de producción este hotel. Y dentro de ello pudieron batir récords precisamente de uso eficiente. Estamos hablando de récords de 30% de ahorro de energía, y muchos de ellos venían por estrategias en áreas donde no se estaba utilizando la energía. No les estoy contando nada nuevo, es poder tener, gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, un monitoreo en línea, un monitoreo en la nube, donde se utilizaba precisamente inteligencia artificial para poder saber qué consumo debería de tener cada una de las áreas del complejo en términos globales de clase mundial, y que no lo estaba teniendo, no lo estaba logrando precisamente este complejo. Entonces, gracias precisamente a una plataforma que le llamamos nosotros ABB-Ability, se podría tener no solamente el captar información, sino el análisis del mismo, y poder generar información, inclusive estrategia, para poder tener un uso consciente de la energía. Entonces, esto son aplicaciones que se tienen el día de hoy, son herramientas de inteligencia artificial para uso eficiente de la energía, que por supuesto cualquier aplicación puede subirse a la nube en términos de información, no importa si es ABB, no importa si es de cualquier otro competidor nuestro. Lo importante es que se pueda obtener la información para poder hacer este análisis, y que en base a eso se pueda tener directamente una serie de estrategias que puedan tener un impacto en la optimización del sistema eléctrico. Si vamos al siguiente, adelante. Aunque no lo crean, hay un slide, ya lo voy a mostrarles ahí. Bien. Entonces, continuando con la parte de sustentabilidad, nosotros actualizamos nuestra estrategia hacia el 2030 y hacia el 2050. Como ABB simpatizamos, apoyamos el Acuerdo de París, pero también tenemos una actividad específica en 10 de los objetivos, en 10 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, y 7 en un impacto directo que están, donde tenemos métricas, donde tenemos que trabajar dentro de ellos. Y por mencionar algunos de ellos, por supuesto está la parte de inclusión social y desarrollo social. Para el 2030, más del 25% de mujeres van a estar en posiciones de liderazgo, no solamente en México, sino a nivel global por elección. No tenemos ninguna cuota que tengamos que cumplir con un país, sino lo hacemos por elección dentro del mismo. También creemos en la circularidad, desde el diseño, implementación y también con producción y ciclo de vida de todos los productos, tanto desde nuestros proveedores, nosotros mismos, hasta conjunto de nuestros clientes, buscando que tengamos que tener un cero emisiones, empezando primero por casa, con cada una de nuestras plantas, pero también buscando que ese aspecto de circularidad arranque de cada uno de los proveedores que tenemos. Cada uno de nuestros proveedores tienen que tener y producir precisamente bajo ese esquema responsable, y también que nuestros propios clientes, en el ciclo completo de vida de los productos, no solamente nuestros, sino también de los sistemas que se implementan, los apoyamos en este sentido. ¿De qué forma? No solamente en el producto, sino a través de la tecnología, poder reducir en 100 megatoneladas al año de CO2 al año. Eso lo hacemos a través de que estos productos le llamamos productos eco-friendly, en los cuales entran directamente en este esquema de circularidad en toda la cadena completa dentro del mismo. Hasta este momento fuimos de 70% a 80% este año, que cada uno de nuestros productos tienen ese esquema de circularidad dentro del mismo. Y cada una de estas cosas lo hacemos, por supuesto, en un aspecto
total en integridad y transparencia, donde tenemos un monitoreo de procesos, de prácticas y de cada una, por supuesto, de nuestras plantas, no solamente en México, sino en el mundo. Tenemos ya plantas prácticamente cero emisiones, pero también cero emisiones no solamente de CO2, sino también a lo que es en términos de desechos. Si vamos a la siguiente, la Fórmula E para nosotros es una plataforma. Si a ustedes les encanta la velocidad y les gusta la Fórmula 1, las carreras, yo en lo personal me apasiona, la Fórmula E para nosotros es más que una plataforma, más que una carrera, somos sponsors globales, y es un evento súper divertido, de que pasó de tener 2 vehículos para poder terminar una carrera de menos de 50 minutos a un solo vehículo para poder terminar la carrera en 1 hora, y que además puede ir ha aumentado velocidades a menos de 0 a 100 en menos de 2.8 segundos. Entonces es súper divertido, se hace cada vez mucho más entretenido y involucra a toda la familia. Involucra a toda la familia en que los jóvenes se puedan involucrar de manera directa en plataformas, y también nos ayuda no solamente en la prueba de tecnología en las peores condiciones de una carrera como lo que es la Fórmula E. Precisamente en la mañana uno de los pilotos que somos esposos, Lucas de Grassi de Brasil, mencionaba que las condiciones de este fin de semana en Yakarta eran terribles en términos de calor. Estamos hablando de temperaturas de más de 40 grados, que en el cual era una prueba real para cada uno de los equipos que se prueban dentro del mismo, ¿no? Y no solamente va a las baterías, a los inversores y demás, sino también toda lo que es la electrónica, la electrónica de potencia, pero la electrónica en términos de funcionamiento que hay ahí. Además de eso, en términos de inclusión, utilizamos nosotros la Fórmula E para poder hacer una promoción de las carreras STEM. Si vemos hacia adelante cómo va a haber una escasez de talento en carreras técnicas, lo que le llamamos nosotros el Girls on Track, que lo pueden ver aquí abajo. Invitamos a chicas que nos acompañen. Tuvimos más de 100 precisamente durante la carrera, y continúan con nosotros en un aspecto de actualización en todo el año, donde puedan probar diferentes carreras o diferentes aspectos de la tecnología en electrónica de potencia, en robótica. Puedan programar un robot de alta velocidad, o un robot con visión, o un robot colaborativo que lo tenemos directamente ahí en la carrera, o inclusive puedan estar probando la parte mecánica eléctrica de un motor de Fórmula E, y después puedan pasar directamente a alguno de los pits y poder interactuar con los mecánicos respecto a las modificaciones que tienen de tecnología. Entonces esto ha sido realmente muy positivo en términos de enganchar a las siguientes generaciones y tener un aspecto también de diversidad, y que se puedan conectar con la parte de STEM en el caso de las mujeres. Entonces, la verdad, hemos tenido una muy buena respuesta dentro del mismo, y si alguno de ustedes no ha ido a la Fórmula E, bueno, ya está marcada para febrero de 2023, y viene la generación 3 del vehículo, que va a ser de las primeras veces. Si avanzamos en términos de lo que está pasando, el Foro Económico Mundial proyecta que 85 millones de empleos van a desaparecer o se van a digitalizar en esta separación, integración de máquinas con humanos. Podrán decir, esta es la mala noticia. La buena noticia es que 97 millones de nuevos roles o nuevas posiciones se van a crear. No voy a tratar de explicar esto tan complejo, pero si en la parte de arriba están todas las posiciones o trabajos tradicionales, y en la parte de abajo vemos las posiciones que se pueden ver hacia el 2025 de lo que dice el Foro Económico Mundial. Entonces no es una línea recta, pero pueden ver que en posiciones de ingeniería, de marketing, de finanzas, muchas de ellas van a estar básicamente repartidas en diferentes roles hacia adelante. Entonces decir que una persona de finanzas no sepa de ingeniería o no sepa de diseño, esto hacia adelante va a ser prácticamente imposible, ¿no? Vamos a tener que incorporar una serie de múltiples roles para poder desempeñarlos, pero también una serie de conocimientos que nos va a permitir ser mucho mejor valorados precisamente en el mercado, en esta división de funciones precisamente humano-máquina, sobre todo considerando que este cambio no va a ser muchísimo más fuerte que la tercera o la segunda revolución industrial,
va a ser casi del mismo impacto de la primera revolución industrial, se habla, en la cual el reemplazo de las máquinas precisamente quitaron una gran cantidad de trabajos en esta primera revolución. Entonces habla que esta convergencia que habla hacia el 2025 por parte de la ONU va a crear una serie de nuevos trabajos, es la parte positiva, pero también una serie de nuevos, una serie de nuevas posiciones o nuevos roles para ese momento. Ahora, ¿qué vemos en la industria? En la industria vemos también un cambio de los patrones de consumo. Si vemos una planta automotriz promedio debería estar, y la infraestructura existente, cuando yo decía hay una base instalada de equipo de cualquier marca, pues vemos que se pueda incorporar precisamente dentro de los problemas que estamos viendo. La temperatura que pueda subir a 3-4 grados va a crear un problema, y si el Tratado de París nos busca que estemos debajo de 2 grados, ahí es donde la tecnología puede jugar, y además la parte de habilidades, como mencionaba. Si vamos al siguiente, por favor. Entonces, en resumen, quiero mencionar que en un estudio que hicimos a 780 líderes, CEOs de empresas a nivel global, que respecto a cómo toman decisiones respecto a sustentabilidad, el 89% de ellos consideran que la digitalización es clave precisamente en la sustentabilidad, pero ya en términos de resultado, el 45% confirma que la sustentabilidad garantiza una competitividad futura, el 52% aumenta la innovación, y el 46% precisamente informa que la sustentabilidad aumenta la productividad en términos de lo que ellos han hecho dentro de ello. Entonces la parte de sustentabilidad, la parte de uso eficiente de la energía y la digitalización, más que decir que están divorciados, están completamente conectados en este esquema hacia adelante y demás. Vamos a siguiente, por favor. Entonces voy a brincar esto, un poco de la fábrica 4.0. Quiero concluir en esto en mencionar que si vemos en esta división de trabajo humano-máquina, hay muchos aspectos que no van a ser reemplazados por parte de los humanos. Dentro de ellos la parte de intuición, la parte de creatividad. Por supuesto que no, hay una parte que con la inteligencia artificial y la automatización trabaja mucho en conjunto, que es la parte de experiencia. Okay, mucha de esa experiencia se puede digitalizar, y sobre todo si son trabajos repetitivos, para que se haga de alta velocidad. La automatización en la industria se habla que tiene por lo menos desde 1990. Los bancos, los medios de comunicación lo hacían ya con la digitalización de medios, pero no estaba tan al alcance de la industria por los costos que se tenían, ¿no? Entonces vemos por lo menos otros 15, 20 años de que van a seguir convergiendo, pero vamos a seguir trabajando los humanos y las máquinas de manera conjunta, considerando de que, y no está aquí la parte de cuestiones de decisiones de valor, decisiones basadas en valores y principios globales de comportamiento, siempre van a estar presentes en la forma de cómo se dirige una empresa, se implementa una planta de alta eficiencia, pero también con un crecimiento sustentable. Luis. Muchas gracias, Vicente. Interesante, y me gustó mucho el ejemplo de los hoteles, porque en la industria se ve constantemente, todavía hoy, con las herramientas ya disponibles, que aún hay gente que toma datos de manera manual. Y pensar en tomar datos de manera manual hoy para generar mejoras en temas del uso eficiente que bien comentas, pues ya estamos hablando literal de la prehistoria, ¿no? Ojalá y el uso de las herramientas siga avanzando. Y muchas gracias, muy interesante, Vicente. Yo quiero, ya para temas de tiempos, seguramente su agenda está bastante saturada, complementar con un par de preguntas para ambos, si me permiten. Quiero comenzar pues por el orden que traíamos con Alejandro. Alejandro, hay una pregunta que me llama mucho la atención derivado de la presentación. ¿Cuáles consideras que son los principales retos en la implementación de tecnologías de la industria 4.0? Pienso si son de tipo tecnológico, si son de tipo cultural o de proceso. ¿Cuáles consideras que son esos retos?
poder hablar de modernizarnos, de implementar tecnologías y todo, primero tenemos que querer. Querer me refiero desde la cabeza de cada empresa, del dueño, empezar con esta transformación. Es una transformación del negocio. Entonces, el primero para mí es actitud. El segundo es conocimiento. O sea, sí necesitamos, como nos acaba de mostrar Vicente, un aprendizaje de por vida, y sobre todo ahora con el ritmo acelerado de nuevas tecnologías es impresionante. Entonces, tenemos que seguirnos capacitando constantemente en estos temas para poder sacarle provecho y subirnos a la ola de la transformación digital. El tercero es financiamiento. Existen barreras de entrada donde nuevos modelos de negocio como suscripción o software as a service, o sea, que bajan las barreras de entrada y no requieren tanto capital para implementarse, especialmente en pymes. Entonces, el financiamiento es una barrera que se está reduciendo con nuevos modelos. Y luego es involucrar a toda la empresa en hacer una ejecución exitosa de transformación digital, que no siempre se logra. Entonces, lo clave aquí es involucrar a todos los agentes de cambio y poder hacer una definición de prioridades, una implementación adecuada. Totalmente de acuerdo, y pues una combinación de varios puntos, ¿no? Al final. Siguiendo la línea de esta pregunta, le quiero preguntar a Vicente, ya particularmente en esta implementación que ahorita preguntamos de tecnologías 4.0, me llamó mucho también la atención la diapositiva de las especialidades y cómo se van combinando, ¿no? ¿Qué especialidades consideras, Vicente, que requiere la industria 4.0 en los próximos profesionistas y las nuevas generaciones? Ya de manera concreta, en los equipos de trabajo que tú visualizas, tanto para empresas de la industria que tiene ABB como empresas en distintos sectores. Claro que sí. La educación va a tener que tener, en algunas posiciones más técnicas, como la que son STEM, la tecnología cambia tan rápido que no hay forma precisamente de que los ciclos tradicionales puedan concluir y después de ahí pueda la persona conseguir trabajo, ¿no? Precisamente en un estudio que hacía The Economist, de una lectura de qué tan listas estaban los países para adoptar la automatización o la inteligencia artificial, se veía que en este ranking de los países que están adelante estaba Corea del Sur, Alemania, Singapur, México estaba en el 23. Y aquí es donde tiene que jugar un rol específico tanto el gobierno, la academia y la industria en cómo asegurar de difundir y crear mayor importancia en este tipo de carreras, precisamente para que las personas puedan trabajar en lo que va a ser ya la industria de alimentos, pero desde la producción, pero cuando digo el sembrar, los invernaderos y demás, pero también la producción de lo mismo, y crear que cuando la persona tiene una carrera técnica pueda tener una educación dual. Nosotros participamos, al igual que varias compañías europeas, en este modelo, promoviéndolo de manera activa, en el cual, por ejemplo, en México al menos 130 estudiantes de carreras técnicas y de carreras de ingeniería o de otras participan en este modelo, en el cual están parte en la escuela y están parte precisamente en la planta o con nosotros y demás, y hacemos inclusive un concurso que le llamamos el Lean Challenge para ello, ¿no? Ese es en las carreras más técnicas. En la otra va a requerir lo que comentaba hace rato, que la persona que decide ser contador o ingeniero o en la parte química, civil o mecatrónica y demás, debe de tener un contexto muchísimo más amplio de entendimiento de cuestiones de contables, de cuestiones financieras, que tenían que esperar hasta tener que hacer un MBA. Entonces, el tener que
lo que se viene anteriormente, en el cual uno se enfoca directamente en la carrera técnica, si uno va a ser ingeniero eléctrico, bueno, solamente va a ser ingeniero eléctrico y después va a pasar a otra etapa, esos ciclos ya no es posible completarlos. Entonces, el poder cambiar de roles de manera constante y estar abiertos, lo decía precisamente Alejandro, a esa perspectiva, el cambiar la actitud, lo que llaman una mente abierta y decir, ok, yo tengo este rol, pero me interesa estos otros roles en la organización para poder tener esa perspectiva. Va a hacer que esa persona sea cada vez más valorado, no solamente en esa compañía, sino también en el mercado completo. Un soldador, cuando se diseña una máquina, y nosotros tenemos robots que diseñan robots, y también plantas, y producen también robots en varias de nuestras plantas, ya sea en Alemania o en China, la conceptualización precisamente debe de estar desde el diseño, desde cómo se modela precisamente con robots digitales, cómo se implementa, cómo se le da mantenimiento, cómo se optimiza, inclusive cómo se repite el ciclo siguiente de optimización dentro del mismo. Entonces el contexto completo ya no se va a poder tener en el modelo tradicional, inclusive a nivel de carreras de universidad. Y yo he visto varias empresas, en la academia, como el TEC, entre otras, no estoy haciendo ninguna promoción ni me pagan, pero he visto que estas organizaciones precisamente están mucho más activas precisamente en poder integrar este tipo de modelos de educación. Correcto, y es un tema siempre, creo que en cualquier transformación de la industria se ha dado este tema, ¿no? Que se piensa que los empleos se van a perder y al parecer pues los empleos siempre se transforman, ¿no? Entonces viene una transformación importante y qué interesante que se colabore en este punto. Ya para cerrar el panel, quiero saber si hay alguna pregunta del público y cerraríamos con ese punto. De contexto un poquito, como que hay una paradoja que ya la digitalización está, ya tenemos, digamos, las conexiones, la comunicación, pero hablo como norte. Pero en la industria, digo, que a lo mejor es percepción muy personal, pero ya está la comunicación y lo primero que hacen es, hacen la inversión, vienen los equipos de riesgo y de IT y de pronto es, oye, vamos a cortar el tema de la comunicación, vamos a empezar a trabajar en silos, precisamente por el tema de la ciberseguridad, y creo que eso es lo que en mi perspectiva ha frenado un poco de que más industria, más sectores se sumen a esta revolución de 4.0, muy personal para mi percepción. Tiene razón. Yo creo que uno de las herencias que tenemos del pasado es pues que cada área, cada departamento trabaja en lo suyo y hay barreras muy claras entre una cosa y otra. Una de las tendencias que está cambiando es la convergencia entre las áreas de operación y las áreas de IT, las áreas de informática. Esa es una de las tendencias más importantes que está habilitando tecnologías de industria 4.0 ser una realidad. Pero eso es un proceso y en México estamos todavía en la curva de ascenso empezando. O sea, todavía tenemos mucho camino que recorrer en ese sentido, porque si no rompemos esos hilos y pasamos del ecosistema al ecosistema, pues no vamos a poder ser exitosos, ni como empresa ni como industria en general. Entonces es un tema muy, muy importante que comentaste de quitar estas barreras y poder hacer ejecuciones exitosas. Ahora, por otro lado, el tema que mencionaste, ciberseguridad, sí es un tema importantísimo. Es más, es la columna vertebral para que encima puedas comunicar datos. Es un mundo interconectado y eso es la industria 4.0, es interconexión de datos y sacarle provecho a los datos. O sea, a la medida que esos datos estén seguros, entonces se pueden hacer soluciones, implementaciones como las que hablamos. Pero eso no significa que se creen barreras entre áreas o departamentos, sino simplemente tener una infraestructura robusta que sirva justamente para poder trabajar mejor en equipo. Y la colaboración, o sea, el ecosistema, es parte fundamental de Industria 4.0. Bueno, quizá
no hay que olvidar que somos humanos, ¿cierto? Y que las empresas son formadas por humanos, inclusive las grandes corporaciones como tal. Va a haber dos factores principales, porque el mundo no va a ser una línea recta. Y cada una de las empresas y cada uno de los sectores va a vivir un proceso que no va a ser lineal. Cuando Blockbuster pareció que la tenía, llegó Netflix, a pesar de que trataron de comprarlo un par de veces y demás. Entonces, si no hay o un dolor o un gran beneficio, no se va a mover hacia allá. ¿Okay? Una compañía petrolera muy grande de México pensó que la parte de ciberseguridad no era tan importante hasta que estuvo hackeada por semanas, precisamente, y ahora son una de las compañías que tienen clase mundial en términos de ciberseguridad. En México tenemos compañías que están en la 4.0 de clase mundial porque compiten a nivel global, tienen una competencia a nivel global con empresas de clase mundial de los países que acabo de describir. Pero también sabemos que unas de ellas están en el 1.0 y que la pandemia fue un catalizador para que muchas de ellas se movieran del 1 al 4 o algunas de ellas no existieran. Eso va a suceder, y mientras vaya sucediendo este cambio tan acelerado en el modelo de negocios, ahorita el impacto es para la industria, pero mientras está dando este impacto a la industria, el sector de medios, el sector financiero ya están en la siguiente ola de transformación digital. Entonces, la transformación digital empezó en 1990. Los bancos fueron de los primeros. El primer cajero que se inventó tenía 50 años, el primero, al igual que el mismo robot mecánico eléctrico que hizo ABB en Suecia. Pero en este momento las fintech ya tienen muy preocupadas al sistema bancario del mundo y sobre todo de México, de que sin salir por tu casa puedes invertir miles de pesos sin salir de tu casa, abrir una cuenta, sacar una tarjeta, generar una inversión, tener una inversión en Europa, en Estados Unidos, sin salir prácticamente de tu casa gracias a las fintech. Entonces, el esquema de cómo está convergiendo esto y que va a generar nuevos modelos de negocio, nosotros estamos encantados en la parte de software as a service, pero en todos los servicios dentro de ello, de lo que vemos en compras en línea y demás, de tener múltiples tiendas abiertas al mismo tiempo, esto está sucediendo ahora y va a impactar a todo el sector de manera horizontal y vertical, ¿no? Así que va a haber mucho dolor, pero también un gran beneficio dentro de eso en esta transformación. Correcto, muchas gracias, y esperemos que este tipo de foros sigan permitiendo difundir, sigan permitiendo compartir los avances, la innovación y las oportunidades que generan las tendencias que hoy nos rigen, ¿no? Hoy platicamos de digitalización en la industria y bueno, pues esperemos que siga habiendo este tipo de foros, ¿no? Entonces, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a Vicente por su excelente participación. Quiero dar por terminada la ponencia para también respetar agendas de todos y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias y bueno, un fuerte aplauso para todos.